Saludos, mi nombre es Ana Liscano y voy a dar continuidad con las reacciones químicas que están involucradas en el proceso. Bien, en la tercera etapa ocurre la conversión del trióxido de azufre en ácido sulfúrico. Esta conversión no se puede llevar a cabo por simple reacción del trióxido de azufre con agua, y ustedes se preguntarán por qué. El motivo es que la reacción 3 es incontrolable y crea una niebla de ácido sulfúrico y de trióxido de azufre que afecta negativamente al proceso. Por ello, en lugar de esto, lo que se hace primero es disolver el trióxido de azufre en ácido sulfúrico concentrado, tal y como lo muestra la reacción número 4, lo que deriva en la formación de ácido disulfúrico, llamado por la IUPAC desde 2005 como dihidrógeno heptaóxido disulfato, u óleo para los químicos más anticuados, debido a su consistencia aceitosa y color café oscuro. A este ácido también se le denomina ácido sulfúrico fumante, por su tendencia a emitir vapores. El óleo sí que puede reaccionar con agua de forma segura en una reacción favorable termodinámicamente, descomponiéndose así para producir ácido sulfúrico concentrado del 97 al 99%. Podemos observar cómo ocurre en la reacción número 5. Bien, aquí tenemos el diagrama de bloques del proceso de obtención del ácido sulfúrico. Como mi compañera mencionó anteriormente, tanto el aire como el azufre sólido deben someterse a procesos previos para poder ingresar al horno. El aire, por su parte, debe ir a un proceso de secado. Esta será nuestra primera etapa. Mientras que en la segunda etapa, el azufre sólido debe fundirse. Sin embargo, hay empresas que prefieren adquirir el azufre fundido y almacenarlo en tanques. En estos casos, solo se deberá bombear el azufre desde el sitio en el que se encuentra almacenado hasta el horno donde se llevará a cabo el proceso de combustión. Como tercera etapa tenemos la combustión, que se lleva a cabo con exceso de aire para así reaccionar completamente a una presión de aproximadamente 0.5 megapascal y una temperatura de 150 grados centígrados. Todo este proceso se lleva a cabo en tanques revestidos con una gruesa capa de ladrillo resistente al fuego y al ácido. El azufre fundido se filtra para eliminar las impurezas, principalmente hierro y compuestos orgánicos. A menudo, algunas empresas utilizan la cal y la introducen en el proceso para reducir la acidez del azufre fundido, limitando así sus propiedades corrosivas. Sin embargo, esta etapa no la colocamos en estos diagramas de bloque porque quisimos colocar solo las más importantes. Posteriormente, se va a llevar a una cuarta etapa, que es la de acondicionamiento, donde se adecúan los gases a las condiciones de operación idóneas, para que se lleve a cabo la conversión catalítica. En la quinta, la mezcla de dióxido de azufre y de oxígeno se introducen en el reactor en presencia de un catalizador, en las mismas proporciones en volumen, 1:1. Es decir, habrá una molécula de dióxido de azufre por cada molécula de oxígeno. La misma cantidad de gas en las mismas condiciones contiene el mismo número de partículas. Esto nos lo dice la ley de Avogadro. Esto hace que el oxígeno esté en exceso, ya que según las proporciones de la reacción, es necesaria solo una molécula de oxígeno por cada 2 moléculas de dióxido de azufre. Este exceso de oxígeno favorecerá la producción de trióxido de azufre según el principio de Le Chatelier. Ustedes se preguntarán por qué no podemos utilizar una proporción mayor, y es porque esto disminuiría la cantidad de dióxido de azufre en la corriente de entrada, y al final esta menor concentración del compuesto que queremos transformar en trióxido de azufre sería contraproducente. Es decir, conseguiremos una mayor eficacia, pero menor valor absoluto de producto convertido, y eso no nos conviene. Aunque una disminución de la temperatura favorecerá el desplazamiento del equilibrio hacia la producción del trióxido de azufre por ser una reacción exotérmica, sin embargo, como hemos comentado previamente, las condiciones empleadas en el reactor son de 400 hasta 500 grados centígrados. Evidentemente, esta no es una temperatura muy baja. Entonces, ¿por qué se emplea una temperatura tan elevada si sabemos que la menor temperatura favorecería el desplazamiento del equilibrio? Pues bien, hay dos motivos. Uno es el cinético, y es que la temperatura muy baja hará que el equilibrio esté más desplazado, pero que la reacción sea más lenta. Y el otro es por el rendimiento del catalizador. Así pues, la temperatura empleada es una temperatura de compromiso. El catalizador funciona bien, se produce una proporción suficiente elevada de trióxido de azufre en la mezcla del equilibrio y una velocidad también lo suficientemente elevada. En cuanto a la presión, aunque la reacción se verá favorecida por un aumento de la presión, inicialmente tenemos 3 moles en los reactivos y se producen 2. Lo cierto es que incluso una presión un poco mayor que la atmosférica,
entre 1 y 2 atmósferas, que son las condiciones utilizadas, ya se logran rendimientos muy elevados de trióxido de azufre, de modo que no compensa el gasto económico que supone aumentar aún más la presión. En cuanto al catalizador, este no afectará a la posición del equilibrio, sino únicamente a la velocidad de reacción en ambos sentidos, porque recordemos que es una reacción reversible. El más utilizado, como mencionó mi compañera Daniela, es el pentóxido de vanadio, y el sulfato de potasio disperso se usa como vehículo. En ausencia de catalizador, la reacción es tan lenta que prácticamente no transcurre de forma apreciable. Así pues, el catalizador logra que la reacción sea lo suficientemente rápida y que suceda con un buen rendimiento, a pesar de que los gases pasan poco tiempo en el reactor con este método. Llegamos a una sexta etapa, que corresponde a la producción de ácido sulfúrico. Esta implica la absorción de trióxido de azufre en ácido sulfúrico concentrado u óleo, ya que, como mencioné anteriormente, la reacción del trióxido de azufre con agua crea una niebla de ácido sulfúrico que afecta negativamente al proceso. El ácido sulfúrico a una concentración del 98% circula a una velocidad tal que el trióxido de azufre recién absorbido causa un aumento muy pequeño en su concentración. Todo este proceso se lleva a cabo a una temperatura de aproximadamente 70 grados centígrados, maximizando así la eficiencia de absorción del trióxido de azufre. Finalmente llegamos a la absorción secundaria, donde el óleo, que sí puede reaccionar con agua de forma segura, se ponen en contacto y se descomponen para producir ácido sulfúrico concentrado del 98 al 99%. Para la última etapa, la corriente de ácido sulfúrico se drena y se enfría continuamente mediante intercambiadores de calor de placas antes de colocarlas en el tanque de almacenamiento. Aquí podemos observar el diagrama de procesos para la obtención del ácido sulfúrico. Como vemos, el diagrama de procesos se va más al detalle. Por supuesto, hay muchos equipos de estos que no mencionamos en el diagrama de bloques. A continuación voy a hablarles acerca de algunos. Por ejemplo, los cambiadores de calor y enfriadores. Antes de alimentar los gases a la primera etapa del convertidor, se ajustan a la temperatura mínima a la que el catalizador aumenta rápidamente la velocidad de reacción. Como comentó mi compañera Daniela, usualmente entre 400 y 500 grados centígrados. Los gases deben ser enfriados entre las etapas del catalizador para lograr así una convección alta. Con este propósito en mente, puede introducirse aire frío para enfriar por dilución, o pueden emplearse calderas, sobrecalentadores de vapor o intercambiadores tubulares de calor. Por lo general, los cambiadores de calor consisten en grandes cilindros que contienen muchos tubos pequeños. Los gases que contienen el trióxido de azufre pasan a menudo a través de los tubos y los gases que contienen el dióxido de azufre los rodean, recordando del fenómeno 2 sería por la coraza. También tenemos ventiladores en este proceso y los ventiladores se emplean para impulsar el aire o los gases que contienen azufre a través del equipo del proceso. Estos se encuentran en la línea de flujo para que puedan manejar aire o gas que contengan dióxido de azufre. Por lo general, después de que el aire o el gas ha pasado por la torre de secado. Se trata de compresoras centrífugas de un solo paso de hierro fundido, acero fundido o acero fabricado, accionadas por motor eléctrico o por turbinas de vapor. El ventilador es el mayor consumidor de energía de la planta. Esto es un dato importante. Por otra parte, también tenemos bombas de ácido, y estas se utilizan para hacer circular el ácido por las torres de absorción y de secado. Para ello se emplean bombas centrífugas sumergidas de eje vertical. Por lo general, las bombas están sumergidas en tanques de bombeo de acero, recubiertos con ladrillos dentro del área del proceso. Dichas bombas pueden ser accionadas por motores eléctricos o por turbinas de vapor. En el caso de querer transferir el ácido de un lugar al otro, se utilizan bombas de eje horizontal construidas con aleaciones. También tenemos bombas de azufre, que se emplean y son sumergidas de eje vertical, construidas con hierro fundido, para bombear el azufre desde un pozo hasta los atomizadores en el quemador de azufre. Estas bombas tienen una tubería de descarga con chaqueta de vapor para evitar el enfriamiento y la solidificación del azufre, que tiene un punto de fusión de aproximadamente 115 grados centígrados. Ahora vamos a hablar sobre los equipos de protección personal. Los empleados deben estar previstos y obligados a usar ropas impermeables, guantes, caretas y otros materiales de protección apropiadas
necesaria para prevenir cualquier posibilidad de contacto con la piel de el ácido sulfúrico concentrado o de soluciones acuosas que contengan ácido sulfúrico en concentración mayor del 1%. Donde exista alguna posibilidad de exposición del cuerpo de un empleado a ácido sulfúrico concentrado o a soluciones de ácido sulfúrico en concentraciones mayores al 1% en peso, se debe proveer instalaciones para el rápido lavado del cuerpo en el área inmediata de trabajo para uso en emergencias. La ropa no impermeable que se contamine con ácido sulfúrico se debe remover prontamente y no se debe usar hasta que el ácido sea removido por completo. Adicionalmente, podemos ver que podemos utilizar botas de goma, traje de PVC con gorro, indumentaria de trabajo resistente a sustancias corrosivas. En cuanto a la protección de los ojos y la cara, utilizar gafas de seguridad con protección a los costados y llevar máscaras de protección. En cuanto a la protección de las manos, úsense guantes adecuados que brinden protección química. Debemos revisar la hermeticidad e impermeabilidad antes de su uso. Otras medidas de protección sería hacer periodos de recuperación para la regeneración de la piel. Están recomendados los protectores de piel preventivos, como las cremas de protección o las pomadas. En cuanto a la protección respiratoria, se deben usar respiradores, máscaras de respiración, cuando las prácticas de control de ingeniería y de operación no son técnicamente alcanzables, cuando tales controles están en proceso de instalación o cuando fallan y necesitan ser reemplazados. Cuando se manipula azufre fundido en caso de deficiente ventilación, debemos utilizar equipamiento respiratorio adecuado debido a los riesgos del sulfuro de hidrógeno. Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, debemos utilizar equipo de respiración autónoma. Adicional a esto, hay condiciones para manejo y almacenamiento seguro orientadas a disminuir el riesgo de la salud humana. Antes de trabajar con el ácido sulfúrico, todas las personas involucradas se deben entrenar en su manejo y almacenamiento. Además, deben estar entrenados en el uso del equipo de protección personal. Debido a la posibilidad de generación de hidrógeno inflamable y combustible por el contacto del ácido sulfúrico con algunos metales, se debe prohibir terminantemente fumar en zonas de almacenamiento, manejo o procesamiento de esta sustancia. En las mismas zonas se deben revisar las líneas de conducción eléctrica para garantizar ausencia de cortos que pueden ocasionar chispas y posteriores explosiones e incendios si existe hidrógeno presente producto de la reacción del ácido sulfúrico con algunos metales con los que entre en contacto. Cuando se diluye el ácido sulfúrico, este debe ser siempre agregado al agua en cantidades reducidas. Nunca usar agua caliente o agregar agua al ácido. El agua agregada al ácido puede causar ebullición incontrolada y salpicaduras violentas. Cuando se destapen contenedores con este material, no usar herramientas que produzcan chispas, debido a la posibilidad de existencia de hidrógeno gaseoso. Por otra parte, los contenedores de este material pueden ser peligrosos debido a que retienen residuos de producto, ya sea vapores o líquidos. Finalmente tenemos las normas y certificaciones. En este proceso hay tres. La primera es la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 5554, que es la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. Asimismo, contamos con la norma Covenin 9886 de ácido sulfúrico y oleum para uso industrial, así como el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas. Muchas gracias, espero que nuestra exposición les haya sido de mucha ayuda.